Cuando la investigación que estás revisando o la investigación que estás estudiando incluye algún elemento que tenga que ver con el tiempo, aquí estás viendo una variable tiempo dependiente. Las más comunes tienen que ver, por ejemplo, con supervivencia, con la presentación de algún outcome cardiovascular, por ejemplo, el tiempo en el que un paciente tarda en tener algún evento cardiovascular. Y estas variables relacionadas con el tiempo clásicamente se evalúan con unos modelos, que el más común de ellos es el de Kaplan-Meier. Entonces, estas gráficas de supervivencia lo que hacen es evaluar la tasa de pacientes que desarrollan este evento en particular, pero estos eventos siempre son dependientes del tiempo. Al inicio de casi todos estos estudios, de la mayoría de estos estudios, sabes cuántos pacientes necesitan desarrollar el evento para que el estudio tenga un poder estadístico suficiente. Imaginemos un estudio de MACE, que es como lo más común. Un estudio de MACE que necesitas desarrollar o necesitas tener la data de al menos 600 eventos en una muestra de 3,000 pacientes. Entonces yo desde un inicio sé cuántos eventos voy a tener al final. Sin embargo, a medida que vaya pasando el tiempo, la cantidad de eventos va a ser diferente en el grupo de tratamiento contra el grupo de placebo. Entonces, eso es básicamente de lo que voy a medir, las tasas de supervivencia entre una y otra curva. Ahora, te voy a mostrar un ejemplo clásico de este tipo de curvas, de estas gráficas de supervivencia, y vamos a analizar como todos los elementos que tiene cada curva. El ejemplo que elegí es un ejemplo para pacientes oncológicos. Así que bueno, como puedes ver de este lado, está la gráfica. La gráfica es como la conocemos clásicamente, es una gráfica de supervivencia. Tiene sus dos curvas, una la del tratamiento que estamos evaluando y la otra la del placebo. Ahora, quiero que nos fijemos en el eje de las Ys. En el eje de las Ys vas a poder ver la supervivencia que va desde 0 hasta 100. Entonces 100 es todos los pacientes están vivos. Y en el eje de las X vas a poder ver el tiempo. A medida que nos vayamos desplazando hacia la derecha, vamos a ver que el tiempo va avanzando, desde 0 meses hasta los 46 meses que dura este estudio. Ahora bien, como puedes observar, en la parte, digamos, más izquierda, o sea, los primeros datos que aparecen del lado izquierdo, dice 100% en el tiempo 0. ¿Qué significa? Que al momento que yo recluté a todos los pacientes, todos presentaban una supervivencia de 100%. Vaya, todos los pacientes que reclutamos estaban vivos. Sin embargo, como puedes observar y como es de esperarse por la progresión natural de la enfermedad, es que a medida que vamos avanzando en el eje de las X, a medida que va pasando el tiempo, los pacientes van pereciendo, van muriendo. Entonces, las velocidades en las que una gráfica va disminuyendo no son iguales, son diferentes. Y es justamente esto lo que se mide en las gráficas de supervivencia. ¿Cuál es la tasa en la cual los pacientes sobreviven en comparación con el tratamiento placebo o con el tratamiento que tú vayas viendo? Ahora, ¿cómo se calcula? Hay muchas maneras de calcularlo. Como te platicaba, la más común tiene que ver con Kaplan-Meier, con método de Cox. Y lo que evaluamos es el hazard ratio, porque justamente está en función del tiempo. ¿Qué se evalúa? Entre otras cosas, evaluamos algo que se conoce como área bajo la curva. Como tú puedes ver, el área bajo la curva de la gráfica que está de color azul es diferente al área bajo la curva de la gráfica o de la línea que está de color rojo. Y eso es lo que nosotros interpretamos como hazard ratio, y eso es lo que representamos como la probabilidad de supervivencia o la probabilidad de muerte, ¿no? Según lo vayas interpretando, que eso lo veremos en otro video. También me gustaría mostrarte que en la parte de hasta abajo aparece algo que se conoce como número en riesgo, que esto es un concepto que se conoce como erosión de la muestra. ¿Por qué es importante conocer la erosión de la muestra y su implicación sobre las gráficas de sobrevivencia e incluso sobre el poder estadístico del estudio? Bueno, como tú puedes ver, en la parte, al igual que en la gráfica, en la parte como más izquierda, aparecen todos los pacientes que entraron al estudio. Todos los pacientes que entraron en el tiempo 0 al estudio, ahí están, que en este caso son 335 y 337. Sin embargo, como tú puedes ver, y coincide perfectamente con el comportamiento de las gráficas, a medida que va pasando el tiempo, ese número en riesgo, que son los pacientes que podrían desarrollar el evento, se va haciendo más pequeño. Hay
dos principales razones por las cuales los pacientes pueden salir del estudio. Uno, porque desarrollaron el evento, en este caso mortalidad, desarrollaron el evento y bueno, ya no forman parte del estudio ni del mundo. Y el segundo tiene que ver con que probablemente el paciente se le perdió el seguimiento. Hay muchas razones por las cuales se les puede perder el seguimiento a los pacientes. Puede ser, sí, precisamente que el paciente simplemente dejó de contestarte a las visitas de monitoreo que se hacen con regularidad en los estudios. Puede ser que el paciente falleció por otras causas que no necesariamente son las del outcome que estás estudiando. Puede ser que se le perdió la pista al paciente, o sea, no hay forma de conocer qué pasó con él, no te contesta el teléfono, no te contestan sus familiares. Entonces no tienes forma de saber qué pasó con él, no sabes si sigue vivo, si no. También puede ser otra razón que el paciente haya dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero participar en el estudio, ya no me interesa participar en el estudio. Y bueno, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos un estudio de 3 años, tengo con un paciente un seguimiento de 2 años, 11 meses y 29 días, y en ese día me dice el paciente, no, es que ya no quiero participar. O sea, ¿qué haces? Porque en teoría tú debes evaluar todo el tiempo que el paciente estuvo en el estudio si es que no desarrolló el evento que a ti te interesa. O sea, me deshago de todos los datos que había recolectado hasta el último momento en el que supe de ellos. ¿Qué hacemos con estos datos? Imagínate que se pierda toda esa valiosa información. ¿Qué hago? Bueno, pues antes de que salgan del estudio, hay que pedirles que se suscriban. Ya una vez que se suscriban al canal, ya podemos continuar con los análisis. Y en serio, ¿qué se hace con los pacientes? Bueno, es algo que se conoce como censura de datos. Entonces yo lo que hago es transformar, en vez de todo el estudio del paciente o todo el seguimiento del paciente, como que lo divido en unidades, y seguramente lo has visto en alguno de los estudios. La unidad que se maneja es años paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo el paciente? Y si estuvo 3 años de los 5 años o 2 años de los 3 años, solamente tomo ese tiempo y ese tiempo lo utilizo como parte de los cálculos para el poder estadístico, para el hazard ratio o demás. Sin embargo, es importante que cuando veas esta erosión de la muestra sea consistente en ambos brazos, como lo platicábamos en algunos otros estudios, ¿no? Si por alguna razón salieron más pacientes en el brazo del activo que en el brazo de placebo, quizás por allí haya un evento adverso que hizo que salieran más, ¿no? O simplemente que agravó los síntomas, no lo sé. Pero es importante que evaluemos esta erosión de la muestra, que evalúes la gráfica que platicábamos y que sea más o menos consistente esta salida de pacientes. También lo puedes ver en algo que se llama diagrama consort. Y que veas que esta salida de pacientes es algo natural y que los eventos adversos no son mucho más frecuentes en un grupo que en otro, ¿no? Y esto te va a dar como una mayor visibilidad para poder interpretar correctamente los datos que hayas visto en estas gráficas que son súper comunes de utilizar en los estudios clínicos. Y bueno, estos son como los principales elementos para poder interpretar, para poder conocer este tipo de gráficas que son tan comunes. Espero que esto haya sido de tu utilidad. Por favor, déjame en los comentarios si hubo algo que como que no te quedó claro, algo que te gustaría que ahondemos mucho más, o si tienes cualquier pregunta, me encantará escucharte, leerte y contestarte en los comentarios. Muchísimas gracias. Bye.